Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esta es Voces del Periodista, un espacio informativo y de opinión nacional e internacional en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Reciban el cariñoso saludo con un tronado beso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz, quien está ausente en un viaje de trabajo. En nombre de nuestro productor y director general, Mauricio Solón, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su compañía. Hoy estarán con ustedes el profesor Guillermo Rocafort desde la sede del Club de Periodistas en España, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci, la dinámica Ceci Tapia con sus opiniones respecto al acontecer noticioso. No olvide, nos está escuchando a través del 760 de AM Radio Cañón, también en la página de radiocañón.com.mx. Muchísimas gracias a don Milton Partido y a don Víctor Melara que hacen posible que ustedes nos estén escuchando. Y a la coordinación de todas estas llamadas de Jonathan Álvarez. Y las transmisiones, no olvide, de las transmisiones en nuestra página vocesdelperiodista.com y a las 9 de la noche en la radio La Nueva República, gracias a nuestra amiga Mona Lisa. Hoy está ausente nuestra directora, la querida maestra Celeste Sáenz de Miera, pues como saben, se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, instituido en 1951 bajo la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, a iniciativa del coronel José García Balseca, dueño de la cadena de diarios más grande del país. En 1978, el presidente Luis Echeverría estableció que dentro de la celebración se entregara el Premio Nacional de Periodismo y nuestra directora asiste a la ceremonia que se realiza en la subdelegación del Club de Periodistas de Veracruz. Un saludo y un agradecimiento muy personal y muy especial, y en mi nombre, a don Fernando Jalil. Y siguiendo sus consejos, don Fernando, investigaré personalmente lo referente a los cada vez más frecuentes incidentes en el sistema de transporte colectivo Metro. Gracias, don Fernando. Verdaderamente, muchas gracias por su apunte. Y arrancamos precisamente con el profesor don Guillermo Rocafort y su visión económica internacional, tomando como referente el manejo de las finanzas con el corte económico financiero. Adelante, por favor, Johnny. Ok, miren, hemos tenido un problemita aquí con la grabación del profesor Rocafort. Mientras vamos a irles platicando lo que creo debemos tener muy en cuenta y no perderlo de vista, que es el proyecto electoral, proceso electoral en los Estados Unidos, porque acuérdense que cada que ellos necesitan hacerse publicidad, ya sean republicanos o demócratas, buscan como piñata México y traen de palos para golpearnos, que si el fentanilo, que si las armas, que si los migrantes, que si los ilegales. Entonces es muy importante que no nos ofendamos tanto. Ellos proceden así y nosotros debemos tener la madurez para saber que se trata de campañas políticas cíclicas que vamos a tener que seguir soportando, pero siempre dentro de los márgenes de la dignidad. Por otra parte, a mí me gustaría platicarles un poco, fíjense, otro tema así como que muy polar, que es el asunto del clima, el clima y los cambios bruscos de temperatura que de repente les voy a platicar más adelante. De momento, vamos a ver si ya podemos escuchar al maestro Guillermo Rocafort. Jonathan, se lo dejo, por favor. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Soy Guillermo Rocafort. Quiero enviar un cordial saludo al programa Voces del Periodista y en particular a su directora, la maestra Celeste Sáenz de Miera. Soy, como digo, Guillermo Rocafort, colaborador habitual, y voy a hacerles un breve relato de los datos económicos a nivel global que más me interesan
o más me han llamado la atención de los últimos días. Hay un dato especialmente relevante que tiene que ver con la Federación Rusa, como son los datos de su deuda pública. La deuda pública rusa se ha reducido un 6% en el 2023 y ha alcanzado un mínimo del 17% sobre el PIB. Es una de las naciones menos endeudadas. Otro dato también muy interesante de la Federación Rusa es su dato de desempleo. Ha llegado a un mínimo histórico del 3%. También querría destacar la solidez y robustez de los bancos rusos. Son 4 veces más robustos y solventes que los de la Unión Europea, básicamente porque tienen un coeficiente de caja del 4%, a diferencia de los bancos europeos que solamente tienen el 1%. Otro dato también interesante que explica la robustez de la economía rusa es su baja fiscalidad en lo que es el impuesto sobre la renta que grava a los trabajadores. En Rusia tienen un tipo único y fijo del 13%. Es muy interesante porque en la Unión Europea llegamos a alcanzar tipos máximos de más del 50% en función de altos niveles de renta. Pero allí en Rusia, ganes lo que ganes, pagas un 13%. Lo cual pues es un tipo que también incentiva el trabajo y lo que es el progreso o el ascenso social. También me llama mucho la atención que el incremento o la garantía del poder adquisitivo de las pensiones en la Federación Rusa están constitucionalizados. Según la Constitución que fue aprobada en el 2020, se aplica automáticamente el crecimiento del coste de la vida a las pensiones rusas, de tal manera que los jubilados, las personas que ya están en retiro laboral, pues ven de esa manera garantizado su poder adquisitivo. Estos son unos simples datos que quiero trasladar a la audiencia de Voces del Periodista para que sepamos comprender todos la importancia de tener una economía que se basa en la soberanía dentro del marco de un mundo multipolar. Hay dos tipos de economías: la economía unipolar sometida al globalismo, donde hay importantísimos riesgos sistémicos como por ejemplo la fragilidad de la banca y luego también el masivo endeudamiento, y por otro lado se abre paso con mucha fuerza la economía soberana, que se basa en un mundo multipolar donde esos riesgos sistémicos tienden a reducirse y finalmente neutralizarse. Muy buenas tardes desde España, muchísimas gracias por su atención. Gracias al maestro Rocafort. Él siempre nos trae a la mesa los temas financieros y económicos, siguiendo por el mismo rumbo y de corte económico y financiero. ¿Qué les parece si Ceci nos va dando su punto de vista y sus opiniones en torno al estado que guarda la economía en México y sus contrapuntos, y además cómo andan los derechos humanos y lo que haya detectado de interesante en las redes? Adelante, Cecilinda. Muchas gracias, Francisca. Maestros, muy buenas tardes. Pues resulta que en México están en un momento muy interesante con el tema del superpeso, ya que llegó a 17.35 peso por un dólar, que esto quiere decir, en 2016 ya había sucedido, bueno, obviamente estaba a la alza el dólar, pero en este momento pues está a la baja, y este es un momento muy interesante porque además hay otros factores macroeconómicos y también de la economía local que está favoreciendo, pero aquí la preocupación es que aún a pesar de que hay una inversión extranjera mayor y que el Fondo Monetario Internacional había desdeñado la economía mexicana diciendo que va a crecer el 1.8 este año, y hasta el momento pues estamos hablando de un Producto Interno Bruto de 3.5%, que ese es el tema interesante porque bueno, estamos a mitad del año, que podríamos decir que puede haber muchos más factores. Sin embargo, no es así, porque esto quiere decir que además de que hay más empleos utilizados, que estos son los factores más interesantes, que el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene más empleados, curiosamente, registrados. Aún así, la economía del país está basada en esta inflación que también tuvieran que ver los empresarios. Y vamos a recordar que en los años pasados, cada vez que había un problema económico mundial, siempre vivíamos el tema de, bueno, subió la gasolina, o sube el dólar, o sube el petróleo,
y entonces pues nosotros sí tenemos unos graves problemas. Hoy que estamos controlando el tema del petróleo en el país, pues obviamente por cómo ha manejado este gobierno la energía, Pemex y todo lo que a mucha gente le pareciera molestar, la recuperación de esta empresa mexicana que es Pemex, finalmente aún así no han logrado que los empresarios dejen o permitan que baje o se estabilice la gasolina. Estos temas y también muchos otros asuntos por los cuales el presidente de la República buscaba a los empresarios para que puedan negociar, parar un poco esta inflación, ellos permitiendo que no suba el tema también de las tortillerías, o sea, de la masa, que tiene que ver obviamente con la producción del maíz, con otro tipo de exportaciones, pero que finalmente ha habido acuerdos económicos para que se pueda detener y no ha sido así. Bueno, entonces, pues no va a bajar la inflación si los empresarios pues también nos ponen un poquito de su parte. Obviamente entendemos que el poder económico y el poder político ahorita están en un buen pues agarre, ya debido a que, por ejemplo, se han visto obligados a pagar impuestos. Hace unos días el titular de Banco Azteca pues ya fue condenado, bueno, ya lo sabíamos, a pagar. Lo mismo está pasando con Kimberly Clark, con este interesante personaje que es además el líder moral, vamos a llamarlo así, de la oposición, y que sale condenado a 16.8 millones de pesos a pagar de impuestos, que no es este sexenio, estamos hablando que vienen litigando desde el año 2014, que finalmente este año pues ya pierden todas las opciones para seguir peleando. Entonces, bueno, son temas muy interesantes, querida Francisca. Estamos exactamente en el minuto 14. Tú me indicas si continuamos o quieres dar el cierre para ser muy puntuales. ¿Qué te parece para que no nos agarren con los dedos en la puerta? Vete poniendo por ahí encimita los datos de los derechos humanos y algo interesante que hayas encontrado en redes. Claro, mientras sí. Nosotros vamos al corte. ¿Qué te parece? Me parece perfectísimo. Estupendo. Vamos a un corte. Ya estamos acá de vuelta, vamos a escuchar lo que ha logrado reunir como información en torno a los derechos humanos en nuestro país, tan sangoloteado por algunas autoridades a lo largo de mucho tiempo, y lo que ha encontrado en comparación en otras naciones, y además lo que en las redes ha podido detectar en torno a las noticias más importantes. Adelante, Ceci. Claro que sí. Bueno, pues ya platicamos en el bloque anterior este tema de los asuntos, o pues estos asuntos económicos que afectan al país y que obviamente tienen que ver también con algunas cosas del mundo. En el primer bloque que hablaba el maestro Roquefort de la economía rusa, y que ha sido un ejemplo ahorita, a pesar de que están en el conflicto bélico con Ucrania y con todos los ataques de la OTAN y de todos los países más grandes y poderosos del mundo, y que los debería de estar pues cejando un poco en su economía, pues nos indica el maestro Roquefort que no es así. Lo mismo está pasando con México, que además es una de las economías más fuertes, la sexta economía más fuerte. Es algo que se tiene que decir, maestros queridos, porque no había pasado esto, ¿no? Yo creo que estos momentos son realmente históricos, porque estamos en México local, hablamos de estos acomodos que están sucediendo, de lo que muchas críticas al ejército mexicano, no solamente porque pues nosotros no tenemos un ejército bélico, sino tenemos un ejército que está construyendo y que a mucha gente no le gusta, y habla de una militarización. Hace poco en las redes sociales, que este es pues también tema de redes sociales, se habla de quienes antes criticaban al presidente por decir abrazos, sí y no balazos, y entonces ven a un ejército que empieza a imponerse, y entonces dicen, no, pero tampoco queremos esto, ¿no? Y cuando hay unas narrativas que también están en redes sociales y que deberíamos de escuchar por ahí, en las que hablan, oye, no, es que no era el pueblo, eran 80 sicarios que iban a recuperar a un personaje que teníamos detenido, que era de un
una banda delincuencial muy poderosa del cártel de Sinaloa, y entonces ellos llegaron a ofrecernos hasta 10 millones, o sea, ellos eran 12 militares contra 80 sicarios, pero obviamente en la refriega dicen es que levantaron muchos balazos y que fue antiderechos humanos, pero cuando está tu vida de por medio y te quieren comprar y hay todos los audios, y aún así solicitan, y pues obviamente ya están detenidos estos militares, pues nos vamos dando cuenta que, como dice el presidente, pues no son iguales, pero también empieza a oler esa sensación de inconformidad por quienes decimos, se debe respetar a las Fuerzas Armadas, hasta dónde se tienen que dejar matar, o cómo está esto, o cómo, o sea, con qué vara está midiendo la oposición el tema de los derechos humanos, cuando nosotros, bueno, hablando de Fuerzas Armadas, pero cuando nos vamos al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, cuando nos vamos a los casos de que empiezan algunas personas que no han entendido que México debe cambiar y buscar la cero corrupción y no pagan las pensiones de los adultos mayores que ya trabajaron toda su vida, o que tenemos todas estas infiltraciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dicen, pues yo tengo 23 años trabajando aquí, pero no les da vergüenza decirlo cuando te están pidiendo dinero o te están engañando, y eso también es corrupción, cuando te pagan por algo que no haces, cuando también hay gente, y esta doble moral, este doble rasero de gente que, por ejemplo, puede tener personas ayudándole y que son gente pudiente, inclusive gente de gobierno o personajes públicos, y no les pueden dar un seguro social o pagarles por lo menos el mínimo, que eso es lo legalmente aceptado, porque también pueden pagarle más, ¿no? Entonces, cuando nos vamos dando cuenta que debe haber una alerta para defender México, para la legalidad, porque nos quejamos, y entonces también exigir a todos los gobiernos, porque también hace por ahí por un Twitter de este señor X González, que les digo que está condenado al pago de sus impuestos, digo finalmente, entonces dice, tenemos gobernadores inmaduros y no preparados. Pero entonces tenemos problema grave, porque si buscas uno que tenga mucha experiencia en la política o que toda la vida ha vivido de política, pero que están dentro de la corrupción, pues de todos modos salimos mal, ¿no? Finalmente tenemos o un gobernador corrupto o uno que es novato, pero algo nos tiene que salir mal. No, México tiene que cambiar. Vamos para unas elecciones presidenciales en donde se va a decidir, porque también perdón, queridos amigos y maestros, si ustedes ven todo lo que salió en las redes debido a al tema pues de las elecciones, ellos dicen, la oposición dice, oye, pues casi los alcanzamos, si sumas 2 estados, pues son 4.2% de diferencia. Pues como ellos dicen, sí podemos cambiar el país o recuperarlo para el otro año. Entonces, ¿qué tiene que hacer toda la gente? Salir a votar, no dejar que los demás decidan por ellos, pero sobre todo informarse en este tema de las redes sociales y también a quién estás viendo. Y es muy feo, ¿no? Efectivamente, Ceci, tienes toda la razón. Es muy importante que estemos no sumando y restando votos, ni poniendo casillas o quitando casillas, sino volteando a ver cómo es el desarrollo en mi familia. ¿Tienes algo más que decir, Ceci? Bueno, nada más para avisar, bueno, yo creo que eso también lo va a comentar don Rodolfo Sánchez Mena, el tema de lo que acaba de escribir Rusia respecto a un bombardeo que hubo en su, bueno, y que además lo anotó todas las cancillerías de Rusia en el mundo, la destrucción de las tropas a la central hidroeléctrica de Kajovka, que bueno, es una gran catástrofe humanitaria y ecológica porque contaminan terriblemente, no solo es la destrucción, sino ese mal por el mal. Eso es, queridos, lo que tenemos que parar. Y con esto quiero cerrar. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Pues sí, efectivamente, dentro de las cosas que platicaba Ceci muy acertadamente, hablaba del asunto del ejército. Y el tema que hoy tiene el profesor Sánchez Mena se refiere a la investigación que se ha abierto en torno a lo que muestran unos videos que se filtraron por ahí en las redes, en donde se ve una especie de juicio sumario o de ejecuciones sumarias. Entonces, maestro Sánchez Mena, don Rodolfo, por favor, lo escuchamos con mucha atención. Gracias.
Y si me permiten, buenas tardes, compañeros. Bueno, pues con lo que se inició este programa, precisamente con las elecciones que se están realizando simultáneamente en los Estados Unidos y en México. Tenemos que penetrar en los misterios, que no son misterios, de cómo se llevan a cabo allá y acá, pero sobre todo entender de qué manera y se interinfluyen. Es decir, para los Estados Unidos las elecciones en México son de seguridad nacional, pero nosotros también tenemos que pensar que las elecciones en los Estados Unidos también afectan a nuestra seguridad nacional. Y allí pronto lo vamos a ir comentando, doña Francisca, ¿sí? La importancia que tiene el voto de los México norteamericanos. Porque los mexicanos que viven en los Estados Unidos no son de ayer, tienen 5 siglos en los Estados Unidos y han desarrollado una economía, una población, una cultura muy vigorosa. Vamos a platicar de todo ello, de quiénes son los candidatos y de cómo, por ejemplo, el presidente Biden está a punto de salirse, de renunciar, así como lo hizo Marcelo Ebrard para competir, nada más que él está a punto de salirse porque sus caídas ya están revelando el estado de salud que padece. Pero nos regresamos a nuestra frontera y vemos qué es lo que está sucediendo cuando los videos, sí, que no tienen narrativa, cada quien los interpreta como quiere y nos los interpretan como son sus intereses. Y aquí lo importante que nos tenemos que plantear es preguntarle a nuestros amigos tamaulipecos, a quienes les mando un saludo muy apreciado, a todos los enormes amigos que tengo allá, de gente de altísima calidad y que quiere indudablemente vivir en paz, con tranquilidad, y que les pregunten a ellos de la actuación de las Fuerzas Armadas. Los que los critican de lejos no lo viven cotidianamente, lo que es que sus familias estén expuestas al terror, a la amenaza no de civiles armados, no son civiles armados, son grupos paramilitares, y vamos a explicar con toda claridad qué son estos grupos paramilitares que trabajan con los grupos del crimen organizado. Lo que estamos viendo allá es simple y llanamente, el presidente comentó en la mañanera que se trataba de una ejecución y que se va a investigar. Lo que nosotros podemos traducir de este video es que se trata simple y llanamente de una orden roja. En el lenguaje castrense, ¿sí? ¿Qué significa una orden roja? Una orden roja es la autorización para que no dejen a nadie en vivo. Ya habíamos escrito de este tema hace un buen tiempo en la revista Voces del Periodista, ¿sí? Y la orden roja, ¿sí? Significa, como ya lo planteé, ¿sí? No un acto de desobediencia, sino un acto de la autoridad y sobre todo de la gran responsabilidad que tiene el ejército mexicano de proteger a nuestra población del terror que pretenden imponer y de la violencia cotidiana que viven los tamaulipecos. Preguntémosles a ellos, como lo estamos haciendo desde este programa de radio, si quieren que el ejército actúe con toda autoridad, con toda la disciplina que tiene. El profesor, perdóneme, vamos a ir a un corte porque estamos en el tiempo justo y ahora volvemos. Espero que se reconecte adecuadamente. Gracias. Pues ya se ha compuesto la línea, no sé si era mía o de alguien, pero ya va a volver con nosotros el profesor don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, profesor.
Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a terminar este relato, sí, reafirmando lo que estamos tocando. ¿Qué estamos planteando? Sí, ¿cómo está actuando el ejército mexicano de acuerdo con el video que nos proporcionó Univisión? Que es muy importante identificar a los medios y de dónde procede la información. Univisión, pues es hoy un instrumento de todo el proyecto de cambio de gobierno en los Estados Unidos y que está tratando de articular un discurso para toda América Latina, porque hay un proyecto hemisférico de gobierno. Vamos a hablar de fondo de ello, pero ¿qué nos dice este video? Simple y sencillamente que los militares actúan con toda precisión, con toda sincronización, de acuerdo con las instrucciones que tienen para proceder en contra de estos grupos paramilitares que pretenden alterar la tranquilidad, desestabilizar la frontera, porque estamos en este momento en un rápido y furioso 2.0. ¿Qué decimos con rápido y furioso 2.0? Lo que tenemos es un nuevo programa de abasto de armas de los Estados Unidos a nuestro país. Lo están inundando de armas y por eso doña Francisca ayer comentaba con toda razón de cómo está creciendo la violencia en nuestro país, pero de manera peligrosa en la frontera tamaulipeca, que ya los tamaulipecos, la gente ya está cansada de esta violencia, de esta exposición de terror y de amenaza contra la tranquilidad. Si los periodistas como Ceci Tapia, como yo, reclamamos la protección de las autoridades, con más razón lo hace la población que ves expuesta su vida cotidiana, la de sus hijos, ¿sí? Expuesto su patrimonio por estos criminales, ¿sí? Paramilitares que no trabajan para México, trabajan bajo consigna externa, y el ejército mexicano hay que apoyarlo con toda decisión. Estoy seguro que así lo están haciendo los tamaulipecos, conscientes de que la violencia y el terror tienen que cesar allá y en todo el territorio nacional, compañeros. Muchas gracias, maestro Sánchez Mena. Ahora, un tema que viene coligado a todo lo que hemos venido platicando, que es el ejemplo de Ucrania, o el mal ejemplo de Ucrania, o pues a lo mejor hago una gestión diplomática en alguna parte, pero en el terreno de la verdad tiro balazos, rompo presas y mato gente. Entonces, si es tan amable de platicarnos, por favor, doctor Ondarza, este tema en torno a los malos ejemplos de Ucrania para el mundo, por favor. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Un fuerte abrazo, un saludo a nuestra querida Celeste Sáenz, por supuesto, a nuestro productor Mauricio Salú, a todos ustedes y a la audiencia. Quisiera tratar, si me lo permiten, el tema de terrorismo ucraniano con un impacto mundial. Es clara la estrategia terrorista de sabotaje ucraniana y de la OTAN, tanto en territorio ucraniano como fuera de sus fronteras, con resultados nefastos sobre su propia población y también con efectos de ecocidio. Estos actos de sabotaje también han afectado la economía europea y mundial, tanto en la distribución de alimentos, fertilizantes y petróleo. Y pues también han existido otras tácticas que ponen en riesgo la existencia de la especie humana, como los laboratorios de armas biológicas. Por ejemplo, tenemos el ataque a los gasoductos a Nord Stream, haciéndolos explotar, operación de sabotaje encubierta en el lecho marino del mar Báltico a unos 70 metros de profundidad en septiembre del año pasado, o la explosión del puente del estrecho de Kerch, el único que une a Rusia y Crimea, que esto ocurrió en octubre también del 2022. Ahora se han perpetrado 2 actos terroristas más.
La voladura del ducto de Togliatti-Odessa, que fue diseñado en la época soviética para conducir amoníaco desde Rusia a través de Ucrania para su exportación a través del puerto de Odessa, lo que era parte de un acuerdo de exportación de granos desde los puertos del Mar Negro. Este ducto tenía la capacidad de suministrar 2 millones de toneladas anuales de amoníaco, con lo cual existía la posibilidad de producir fertilizantes para cultivar alimentos para 45 millones de personas. Ahora, la exposición a este gas, al amoníaco, pues puede, dependiendo de la dosis, poner en riesgo la vida de la gente que está alrededor del ducto, ¿no? Además de sus ya muy conocidos efectos tóxicos, dérmicos, oculares, respiratorios, en fin. Aunado a esto, se suma el atentado terrorista contra la represa de la hidroeléctrica de Kajovka, ubicada en el río Dnieper, en la región de Jersón. Y en posesión de Rusia desde febrero de 2022, lo que llevó a la evacuación de diversos poblados y a la posibilidad de devastación de todo tipo, cultivos, ecológica a gran escala. Esto, esta es una de las 6 presas a lo largo del río Dnieper y es fuente del vital líquido para el sureste de Ucrania y la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Asimismo, la presa de Kajovka suministra agua para la planta nuclear de Zaporizhia, que se encuentra río arriba y que también está ahora bajo el control de Moscú. Y dado que existen otras fuentes, afortunadamente, de agua para la refrigeración de sus reactores, se encuentra aparentemente fuera de peligro. De estos actos terroristas, Kiev ha culpado a Moscú. Sin embargo, pues no existe ninguna razón lógica por la cual Rusia pudiera salir beneficiada. Al contrario, es un riesgo para la población y además no contribuye en estos actos terroristas que hemos mencionado para nada a Rusia. Estos actos de sabotaje han claramente dañado entonces al pueblo ucraniano, a diferentes regiones europeas y al mundo entero, sin importar el sitio donde vivamos, y colocan a la humanidad en riesgo ante la sombra de un probable estallido nuclear de seguir esta escalada, algo de lo que ninguno de nosotros, nadie, saldría indemne. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Gracias, muchas gracias, doctor. 5 minutitos para que nos cuentes dónde andas, maestra Celeste Sáenz de Miera. Cuéntanos, por favor. Maestra queridísima Francisca Saavedra, maestros de la mesa tan queridos y sobre todo queridos amigos radioescuchas y cibernautas, estamos en Jalapa, Veracruz, en la comida anual del Club de Periodistas de México, en donde vienen los compañeros de las delegaciones y subdelegaciones del Club de Periodistas de México, en una vasta región de la República Mexicana, y por otra parte, pues en un evento maravilloso. Estoy aquí junto a Uriel Rosas Martínez, quien es el presidente de la delegación y que coordina también otras delegaciones, y que hoy estamos cumpliendo 44 años de este evento que fue inaugural, que se empezó a dar aquí en Jalapa, Veracruz, precisamente porque en Veracruz empezaron a detonar las agresiones a periodistas de México. Fue un lugar central, desgraciadamente esto se ha corrido, pero de una manera muy puntual en Veracruz, y desde entonces y con esa simbología es que estamos aquí. Les comparto la voz de Uriel Rosas Martínez. Adelante, Uriel, querido. Maestra, un saludo aquí desde Jalapa, Veracruz. Estuvimos aquí reunidos más de 500 periodistas de todo el estado de Veracruz y de Tabasco, Tamaulipas, Campeche, gente que hemos agrupado 22 delegaciones de todo el estado desde que hace 44 años que fundó el maestro Antonio Sáenz de Miera, y que ahora aún permanece este grupo gracias al apoyo de la compañera Celeste y de Maurice Alun Yor, director general. Muchísimas gracias. Pues es eso, maestra querida, maestros allá en el programa, muchísimas gracias. Ahorita no alcanzo a ver bien, creo que está obviamente la maestra Francisca Saavedra, creo que está el maestro don Rodolfo, Ceci Tapia, creo que también está, y escuché parte
del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Agradecemos enormemente también este enlace a Jonathan Álvarez. Muchísimas gracias. Queridos amigos, no me pude enlazar antes porque realmente agradecemos el cariño, el afecto. Fue una ceremonia sumamente emotiva, empezó más temprano en esta ocasión, y fue realmente un evento del que ya platicaremos y del que compartiremos puntos de vista muy enriquecedores, comentarios que nos hacen desde las subdelegaciones. Recordemos que aquí está desde la sierra, desde la tierra caliente, desde las 22 subdelegaciones, eran 23, pero 2 se unieron porque eran de poblados pequeños. Entonces estamos en este tenor, maestros queridos. Les mando mucho cariño. Acá ya algunos compañeros que se quedaron pues ya que estamos casi, o sea, ya no está el evento, estamos acá y sin embargo están queridos compañeros acá despidiéndose de nosotros y mandando saludos a Voces del Periodista. Mucho cariño. Gracias, compañero. Gracias. Maestra querida, pues ya ampliaremos el tema. Obviamente se mencionaron tópicos sobre la vulnerabilidad del gremio, las fortalezas del gremio, las necesidades que se tienen para fortalecernos como gremio desde la parte interna y también cómo nos capacitamos. Estuvimos platicando de la temática que tenemos, como es sabido por ustedes, para el fortalecimiento en el conocimiento siempre, superarnos siempre como periodistas, como comunicadores, desde la parte del estudio, de la investigación. Y bueno, esto es lo que estuvimos platicando también antes de iniciar el evento. Luego arrancó aproximadamente a la 1 de la tarde y bueno, hemos recorrido todo esto, todos los tópicos que tocamos de manera muy productiva, que ya compartiremos con ustedes, queridos maestros, y por supuesto con nuestros queridos amigos radioescuchas, desde la pluralidad, defender la libertad de expresión con responsabilidad. Espérame, no te vas a ir. Vamos al corte y volvemos contigo. Vamos al corte, Johnny, por favor. Gracias. No tardamos, gracias. Estoy muy emocionada porque la temática del mundo del periodismo hoy en día es muy difícil, es muy violenta y tiene muchas muertes y hay que cuidarnos. Efectivamente, maestra Francisca Saavedra, fíjense que ya se abordaron temas me sorprendió un cambio importantísimo en que siempre se platicaban temas muy locales. Escuchamos a las subdelegaciones, hacemos reuniones. Hoy, como nunca antes, desde las 9 de la mañana, estuvimos en un desayuno, pero que se prolongó muchísimo en una encerrona realmente muy importante. Por otra parte, fíjate que ya vi que los compañeros con esta cuestión de la apertura y de las redes y de la información y del compromiso que tenemos como Club de Periodistas de México y en Voces del Periodista, de hacer esta información no solamente nacional, sino internacional, en que está todo concatenado. Fíjate que empezaron ya a tener preocupaciones, a buscar enlaces, aún desde entidades pequeñas, y lo vamos a hacer con parte de nuestra Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México. Entonces ya estaremos haciendo trabajos que van a ser muy interesantes, porque vamos a traer a regiones pequeñas del país donde se hace el periodismo valiente, porque como dicen, pueblo chico, infierno grande. Por otra parte, también vamos a llevar a México, estas pequeñas regiones de México, pero que son tan grandes, tan vastas, tan diversas, también con nuestros queridos compañeros internacionales. Por cierto, supe que el maestro Guillermo Rocafort envió una grabación sobre un tema bien interesante. No sé si ya pasaron, no sé si ya salió al aire.
Sí, fíjate que él tomó como referencia el proyecto económico financiero de la Federación Rusa y parece que es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Entonces fue muy interesante y él abrió el programa. Qué bueno, maestra, maestros queridos. Fíjense que perfectamente yo jamás me iba a preguntar o me iba a imaginar que la gente de aquí, independientemente de lo local, estuvieran debatiendo y preguntando sobre el cambio del mundo, sobre este ataque que hizo Ucrania, precisamente esta presa rusa, sobre cómo el mundo ha cambiado, cómo antes quienes nos habían dicho que habían atacado y habían salvado al mundo del nazismo, pues es quienes los están promoviendo y quienes los financian. Entonces, vi una riqueza increíble en la apertura del abanico y en el interés de los compañeros, maestra querida. Y ahí tenemos un trabajo muy grande. Tú has sido un pilar fundamental. Todos los maestros nos escuchan en Voces del Periodista, me da muchísimo gusto también. Y vamos a abrir también pequeñas cápsulas y espacios para ir circulando los temas con los compañeros que tienen acá programas de radio, de televisión en los diferentes estados. Oye, por otra parte, beneficios, pensiones, apoyos, publicidad oficial. Hubo compañeros que ya acudieron porque el año pasado nuestro compañero Jesús Ramírez estuvo acá con nosotros y aquí anunció precisamente pues ya la realidad de que podíamos tener acceso al seguro social, que se tenía uno que inscribir para tener ese acceso. Y entonces, pues muchos compañeros me encontré con que ya tienen su seguro social, se aplicaron y lo hicieron. Otros tenían algunas dudas que vamos a tratar de preguntar, de consultar y de desentrañar. Pero vimos esto, obviamente la cuestión de la publicidad la sabemos en este gobierno, pues básicamente es el autogenerar, el que si tienes tus medios pequeños, sé que es un cambio tremendo que se ha hecho en este sentido, pero van caminando los compañeros que trabajaban con algunos medios impresos que han cerrado desgraciadamente, ya están multiplicando, ya tienen redes, vinieron muy organizados, vinieron mucha gente joven también personas mayores que son tratados con un respeto increíble como debe de ser, consultados en estas mesas extraordinarias en las que hubo jóvenes de 19 años, de 22 años, que ya están trabajando, hasta maestros de más de 80 años, de 97 años vino un profesor, y no tienes idea de la riqueza que es en temas, en la cuestión también de la dinámica acá. Y en lo que vamos a trabajar nosotros mucho es en ver y tratar la problemática que tengan ellos y cada uno de ellos. Obviamente la cuestión de la seguridad se trató y se va a abordar muy a fondo y vamos a tener diferentes, no digo foros, sino más bien reuniones juntas para especificar precisamente las diferentes temáticas que van desde la inseguridad, también la capacitación, también cómo irrumpir en medios cuando hay que procurar el no ser víctimas de la mentira. Y entonces son muchas cosas bien interesantes. Van a venir también de delegaciones del otro lado del mundo, de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, a dar cursos avanzados para detectar y cómo podemos checar la cuestión de las noticias falsas, qué elementos y qué herramientas podemos tener. Entonces, esto compartí hoy en la mañana, causó mucho interés y ya lo iremos compartiendo y comentando con todos ustedes. Hicimos un recordatorio al recién que partió Ricardo Rocha, que siempre fue muy generoso con el Club de Periodistas de México, en varias ocasiones estuvo con nosotros por acá, y bueno, en nombre de todos los compañeros, ¿no? que no están presentes por diferentes circunstancias, por dolorosas circunstancias, hicimos un pronunciamiento precisamente de exigencia del esclarecimiento de diversos casos de injusticia, de falta de investigación y en otro caso de profundidad, no solamente en las desapariciones, sino también
en la incomodidad que han tenido compañeros. Ya no es solamente como antes, que, como decía yo, pueblo chico, infierno grande de los municipios y de las autoridades de los municipios, sino de verdaderas bandas delincuenciales que se quedaron por ahí inoculadas y que muchos se fomentaron precisamente como tú lo has comentado y lo han comentado los maestros, maestra Francisca Saavedra, pues etapa de García Luna, que dejó escuela, ¿no? Entonces hay que ver toda esta parte, hay que ver desde el periodismo también fomentar la cultura ciudadana como parte también de la prevención y tener toda esta responsabilidad y lo que implica y lo que tiene que ser y lo que es el periodismo. Perdóname, maestra. Bueno, yo quiero apuntarte que tú estás hablando de la modernidad y el paso al futuro, pero es ahí en donde se basa la importancia del sueño guajiro que tenía don Antonio Sáenz de Miera, que creó esto hace tantos años con la finalidad de que siempre estuviéramos unidos y camináramos hacia un mismo lado. Cada día que pasa y me encuentro con todos estos eventos violentos y de abandono del periodista del pueblo, ese que sufre, ese que se encuentra con la autoridad en la banqueta, me siento más cerca de Antonio. Antonio, mi gran amigo, tu padre, y quiero decirte que gracias a eso has logrado consolidar esa unidad que espero no se pierda, que al revés se enriquezca. Tenemos 3 minutos para que me digas lo que quieras. Maestra querida, pues que, mira, hubo 2 aplausos que llamaron mucho la atención. Primero fue en agradecer la presencia de Maurice Salum George, nuestro director general, que en cualquier consecuencia y circunstancia está aquí. Él tuvo algunas circunstancias que le impedían acudir acá y sin embargo lo hizo, y un gran cariño, una gran camaradería, pero realmente una ovación y un homenaje siempre a Antonio Sáenz de Miera es algo que bueno, nos cohesiona y es un compromiso grande el simplemente mencionar su nombre. Entonces, fue algo muy importante. Y te digo, sí, un cambio ¿cómo te diré? De forma, de manera de pensar, de accionar, de más autogestión del gremio periodístico, que dice, bueno, no hay publicidad, yo veo mi medio, yo busco publicidad de otra manera, no solamente el gobierno. Entonces vas viendo unas dinámicas, un cambio, como tú dices, el futuro. Me dio mucha emoción ver eso, y sobre todo en la plática de en la mañana, que fue un grupo nutridísimo, que lo hicimos en un hotel y después ya mejor acabamos en otro salón que no estaba contemplado. A pesar de que estuvo muy concurrido, fue muy emocionante y muy productivo, maestra querida. A todos nuestros amigos radioescuchas les agradecemos, porque nosotros lo que procuramos desde la inteligencia y la capacidad de los maestros en esta mesa y de otros que han estado y seguirán estando, tanto de México como del extranjero, es esta voluntad única de poder promover lo que es la libertad de expresión con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad incide precisamente en que seamos mejores personas y en que el objetivo del verdadero periodista, que es el ser un servidor social, se lleve a cabo bien. Vamos haciendo y promoviendo desde ser mejores personas, pero también informar mejor, también de capacitarnos más desde las diferentes tecnologías y herramientas que tenemos ahorita para mejorar la investigación, para corroborar eventos, para no caer también inmediatez y la aceleración histórica en la que vivimos. Maestra. Ahora sí dinos adiós con un tronadísimo beso. Ay, maestra querida, besos tronadísimos, gracias. Maestra Francisca Saavedra, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci querida, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y sobre todo a todos ustedes, sigan en estas frecuencias porque aquí se escuchan con pluralidad. Les quiero entrañablemente. Cuídense mucho.